Buenos días. Leemos el Evangelio de la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Según la ley judía, 3 ritos se debían cumplir después del nacimiento de un niño: la circuncisión, la purificación y la presentación en el templo. En primer lugar, a los 8 días de haber nacido, se debía circuncidar al bebé. Esa circuncisión es la señal de su inserción en el pueblo judío. En segundo lugar, está la purificación de la madre después del parto. Se consideraba a la madre impura por 40 días tras el nacimiento de un hijo o por 80 días después del nacimiento de una hija. Y durante ese tiempo, a la mujer se le prohibía ir al templo o tomar objetos santos con sus manos. Para recuperar entonces la pureza ritual, se debía realizar una ofrenda. La ofrenda apropiada era un cordero o una paloma, pero la ley proveía una excepción para la gente pobre, a quienes se les permitía traer 2 palominos, lo dice el libro de Levítico, que es lo que le ofrecen José y María, dándonos a indicar que carecían de recursos económicos. Y en tercer lugar está la presentación del bebé en el templo. Ese rito conmemoraba la liberación del pueblo de Israel en Egipto a través de la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Desde entonces, todo primogénito de Israel, tanto animales como humanos, pertenecía a Dios y debía ser rescatado. El precio del rescate de un bebé humano era de 5 siclos de plata, según el libro de Números. Y el propósito de esa ceremonia era servir como una señal, un recordatorio muy visible de que fue Dios quien les sacó de Egipto. En esa ida al templo es cuando José y María son interceptados por Simeón, un anciano hombre que llevaba toda su vida esperando ver con sus propios ojos al Salvador de Israel. De este evangelio sacamos 3 lecciones. La primera, de Simeón aprendemos a saber esperar. No somos dueños de las promesas de Dios y por tanto no nos corresponde a nosotros fijar los plazos de su cumplimiento. Este hombre lleva toda su vida esperando. Nosotros en el siglo XXI nos hemos convertido en un pueblo muy ocupado, pero también muy impaciente. Queremos y buscamos satisfacción inmediata, todo a un clic de distancia, y odiamos que nos tengan esperando. Ciertamente todos tenemos la experiencia frustrante de esperar algo que al final no se cumple, de habernos equivocado al esperar por algo que en realidad era una vana ilusión. Simeón, además de esperar, elige bien qué esperar. Pone su corazón en una promesa de Dios. Yo puedo esperar muchas cosas que no se cumplen porque no son promesas de Dios, como ganarme la lotería. Y aunque sea un deseo legítimo y bueno, no deja de ser algo terrenal. Simeón nos enseña a esperar por lo que realmente sí vale la pena, por lo que sí se va a cumplir, que son las promesas que Dios ha hecho.
Simeón bendice a Dios porque ha podido ver el cumplimiento de la promesa. No dudaba de que la promesa se cumpliría, tarde o temprano, sino que ha tenido la bendición de verla en vida. Hay promesas de Dios que nosotros no alcanzaremos a ver realizadas en esta vida terrena, pero sí las veremos cumplidas en el más allá. Como dijo San Pablo a los cristianos de Roma, cuando estos eran personas non gratas en la capital del imperio y estaban siendo perseguidos, la esperanza no quedará defraudada. La esperanza cristiana, poner nuestro corazón en aquellas promesas que Dios ha hecho, no es una utopía o una quimera, sino una certeza. En segundo lugar, también Simeón nos enseña a saber contemplar. Seguramente había mucha gente esa mañana en el templo y muchos vieron a José y a María y el niño abriéndose paso entre la multitud, pero solo Simeón pudo mirar, pudo darse cuenta de quién estaba realmente entre ellos. Solo Simeón pudo contemplar lo que estaba sucediendo. Nos dice el Evangelio que el Espíritu Santo estaba con este hombre anciano. Y es verdad, quien convive habitualmente con Dios, quien tiene al Espíritu Santo dentro, tiene una vista más agudizada para captar la mano de la providencia en lo que le rodea. El Espíritu Santo nos da la capacidad de saber leer entre líneas, de captar más el fondo de la realidad misma, de detectar la mano de Dios en las circunstancias que nos rodean. Simeón no era el más listo que los demás. No tenía un coeficiente intelectual más elevado que el resto. Simeón era un hombre de oración, un hombre de silencio, un hombre que se dejó llenar de Dios, y eso le daba la capacidad de tener una vista espiritual más desarrollada. Dios podía actuar más a través de él. El anciano Simeón nos invita a tomarnos la vida con más calma. Acostumbrados hoy a tantos inputs y a tanto ruido, la algarabía exterior nos ensordece y nos ciega para la vida del espíritu. Usando un lenguaje neurológico moderno, podríamos decir que en Simeón predominaba el hemisferio derecho del cerebro. Según la neurociencia, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el práctico, el que busca los resultados, la acción, los logros, lo útil. Está especializado en la visión superficial y material de la realidad. Valora sobre todo el tener. En cambio, el hemisferio derecho da más importancia a las relaciones, a la empatía, a la compasión, a los vínculos, a la espiritualidad profunda. Al hemisferio derecho le interesa la observación, la contemplación. No le interesa tanto el tener, sino el ser. El hemisferio derecho ve la realidad en un contexto más amplio. Hemisferio derecho e izquierdo no son rivales, no se trata de usar uno o el otro, sino que son aliados. Lo ideal es integrar ambos en nuestro día a día. Esto es lo que aprendemos de la persona de Simeón, a esperar y a contemplar. Vamos ahora con su anuncio a María. Simeón se dirige a la madre de Jesús y le dice unas palabras que podrían dejar perplejo a cualquiera. A ti una espada atravesará tu alma. Algo que en principio pintaba ser un evento maravilloso para José y María, ir por primera vez con Jesús al majestuoso templo de Jerusalén y recibir una confirmación de la divinidad de su hijo cuando Simeón reconoce al Salvador, se transformó de repente en un pestañear de ojos en algo desconcertante. Esa profecía, a ti una espada traspasará tu alma, lanza en el corazón de la Virgen un sentimiento muy humano que todos tenemos. El temor, el miedo, la preocupación y la ansiedad por lo que deparará el futuro. Es como un miedo anticipatorio que se pregunta ¿qué pasará? ¿Y si? El augurio de Simeón podría hacer entrar a cualquiera en el terreno de la ansiedad. Ese miedo que nos entra al pensar que se va a cumplir el peor escenario posible en el futuro. Hay estudios científicos que afirman que en la población mundial los diagnósticos de ansiedad han aumentado un 26%. Hay más bienestar, claro que sí, hay más comodidad, pero al mismo tiempo hay mucha más ansiedad. La ansiedad toca la puerta de nuestras vidas. Al que no le preocupa la salud, la angustia, el dinero, o el amor, o el trabajo, o los padres, o los hijos, o su identidad pública. La preocupación es una mezcla de amor por los seres queridos y de incertidumbre.
No sentimos ansiedad por aquello que no nos importa, sino por aquello que amamos. La ansiedad por el futuro tiene el poder de robarnos el presente. La mente es muy poderosa y puede boicotear nuestra felicidad. Aristóteles decía que el ser humano es un animal racional. Yo añadiría que podemos convertirnos en animales rumiantes y racionales cuando damos cabida en nuestra mente a ideas que nos roban la paz. José y María nos enseñan hoy la tercera lección, que el miedo por el futuro no nos robe la paz del presente. ¿Cómo lo hacen? Pues muy parecido a cómo lo hace Simeón, con el silencio y la oración. La respuesta interior de María ante ese anuncio tan escalofriante de Simeón es clavar más su corazón en Dios. La cura contra el miedo al futuro o la ansiedad es la confianza absoluta en Dios. Pase lo que pase, sé que Dios no me defraudará. Saber esperar, saber contemplar y gestionar el miedo al futuro apoyados en la esperanza. 3 lecciones que nos da el Evangelio de hoy. Que Dios te bendiga.